Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio de Salud informó que se reportaron 520 nuevos casos de coronavirus. Ojo con las cifras porque hoy día es un día particularmente sensible para tenerlas claritas y no confundirse. Y cuando uno se confunde, puede hacer malas interpretaciones. Entonces hay que ser súper clarito en estos días. Reportaron 500 casos nuevos de coronavirus, además de otros 250 que también arrojaron positivos en el test PCR, es decir, que también tienen coronavirus. ¿Por qué entonces separado? Estos 520 más los 250 deberían darnos 770. Bueno, pero los segundos 250 que también tienen coronavirus, pero se cuentan aparte, hoy por primera vez, no tienen síntomas. Son los famosos asintomáticos. Un segundito, ¿por qué se hace esto? Esto se hace petición del Colegio Médico, petición del Consejo Autónomo Independiente que asesora al gobierno, de los expertos en las pandemias. Y en general se venía pidiendo que a ver si pudiésemos cuantificar a los que no tienen síntoma alguno, a lo mejor usted, yo, pero que a lo mejor tenemos coronavirus porque alguien cercano lo ha tenido y no hemos tenido síntomas. Entonces, para ir dándole la dimensión real que tiene, esto se hace en grupos que uno pudiera pensar que se han contagiado aunque no tengan ningún compromiso evidente. Bueno, y se hizo efectivamente en 900 y tantos casos y dio 250. Es decir, se demuestra que hay un porcentaje importante de personas, un número importante de personas que tiene coronavirus sin que demuestre la enfermedad, por decirlo de algún modo, que no llegan al hospital, que no tienen fiebre, que no tienen nada. ¿Por qué se hacen por separado? Bueno, esta es parte de lo que nos explicó hoy día en un reporteo gente o miembros del propio Consejo Asesor Presidencial, que son autónomos, son médicos de todas partes. Lo hacen por separado para poder mantener la trazabilidad del número que veníamos contando. 300, 400, 300, 400, 500, 300 al día veníamos. Para poder, peras con peras, que subimos ese mismo número que ayer fue 550 y hoy día fue 520. Se le suman estos porque antes no se habían contado nunca. 770 en total, dice el Colegio Médico, que hay que sincerar. De todas maneras, hay 770 personas con coronavirus nuevas. Pero si dijéramos 770, corremos el riesgo de compararla con los 520 de ayer y diríamos que la cuestión se nos disparó, se nos fue de las manos, y no es así. Se está midiendo en grupos que antes no se medía. Chile sigue siendo, según indicaciones internacionales, de los países del mundo que mayor cantidad de test por millón de habitantes hace. Por lo tanto, si más medimos, más vamos a encontrar, para que no nos compliquemos y no nos asustemos con las cifras, sino que sigamos atentos a lo que sí dicen las autoridades sanitarias, que es difícil a veces entender qué es lo que se hace y hay explicaciones técnicas. Bueno, sobre esto el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que comenzarán a partir de ahora a utilizar una redefinición de casos positivos. Y según las sugerencias de los expertos del Consejo Asesor, que les hacía mención yo, adoptando así 2 de los 3 criterios sugeridos. Es decir, en primer lugar está el caso del paciente que tiene síntomas, lo sabe, ¿no? Fiebre, tos, problemas del olfato y al gusto, el clásico, que se hace con un examen de PCR y da positivo, presencia de coronavirus en su árbol bronquial, como dicen los expertos. Eso es uno, el clásico. 2, los casos de las personas que no presentan síntomas, pero que probablemente han tenido contacto estrecho con alguien que sí los tuvo y que tras el examen sale positivo. Segundo caso, también con PCR, sin síntomas. Según las cifras del MinSal, entre un 20 y un 25% de las personas que tuvieron contacto con alguien con coronavirus tiene o tuvieron el COVID-19 en su árbol bronquial, pero no desarrollaron síntomas. La líder del Colegio Médico, Isquia Siches, recalcó que, al igual que quienes presentaron síntomas, los asintomáticos se deben aislar. Sí, porque lo tienen, no porque no tengan síntomas, tienen el coronavirus. Y en eso los miembros del Consejo Asesor también están de acuerdo. Si se descubre en este segundo grupo coronavirus, también hay que aislarlo. Con 770 nuevos contagiados en total, entonces, los asintomáticos sumándose, y bien se desconoce cuán infectantes si bien que se desconoce cuán infectantes son y cómo se deben aislar. Pero atención con los números que van a empezar a cambiar un poco en la metodología de medición. Vamos a la pregunta del día.
Tras la reapertura de centros comerciales, que son medidas, son de a poco, son en algunos casos, ¿irías a un mall? ¿Sí o no? Esta es la pregunta hecha, vamos a la mesa de conversación y tomamos contacto con Tomás Regueira, que es jefe de la UTI de la Clínica Las Condes. Tomás, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ti que te toca estar en un centro asistencial todo el día, ahí en la primera línea, en las UTI, la percepción es que no es numérica, sino que es más cualitativa también, es que estamos en esta meseta, que está abordado el problema, que va en retroceso, que se nos puede ir de las manos. ¿Cuál es tu percepción con la experiencia además que tienes? Gracias, Matías, por la pregunta. A ver, yo creo que efectivamente nosotros como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva hemos visto que desde el 10 de abril hasta la fecha hay un aplanamiento en el uso de camas críticas, ¿ya? Este aplanamiento en el uso de camas críticas ha permitido que todos los pacientes reciban una atención oportuna y eso se ha reflejado en una mortalidad mucho más baja que en los países que se han visto apremiados por la pandemia, digamos, como el hemisferio norte, ¿cierto? Estados Unidos, España, Italia, etc. El tema es de esta meseta, digamos, es que uno pueda pensar que estamos en una situación estable, tranquila, sin problemas. Y sin riesgos a veces. La mayoría de la gente que trabajamos en salud coincidimos en que, tal cual como mostraron los PCR de los casos asintomáticos, la enfermedad está en todas partes en este momento. Y probablemente la cantidad de gente que se ha infectado es bastante menor al total. Probablemente se ha infectado, no lo sabemos, porque no tenemos test poblacionales, pero el 25% de la gente, el 30%, y queda un montón de gente por enfermarse todavía. Por lo tanto, más importante, si estamos en meseta o no, es mantener esta tendencia y no caer en la tentación de soltar demasiadas libertades y saturar el sistema sanitario. Pero hasta ahora se ve manejable, hasta ahora las tendencias, si nada cambia. Puede cambiar todo mañana, se nos puede declarar un brote que nadie tiene visto en alguna parte, ojalá no ocurra, y todo lo que tenemos hacia atrás podemos, como quien dice, perder lo avanzado. Por lo tanto, por eso no hay triunfo, sino que hay mesura en lo que hay hasta ahora. Y la foto ahora indica que se nota acotado o se nota por lo menos manejable la crisis. A ver, esto es una carrera larga, Matías, no es una carrera corta, digamos. Va a ser una carrera que probablemente nos acompañe meses, y si no hasta el 2021. Porque tiene que infectarse, vamos a inventar, el 80% de la población. Va a haber un porcentaje de gente que no se infecte. ¿Cómo? Sí, claro. Uy, se nos fue el audio. Tomás. ¿Me escuchas o no? Ahí sí. Disculpa, la última parte no te la escuché. Ups. Eso. No, estamos con un problema ahí de audio, claro, Tomás. No te quiero hacer hablar porque no te estamos escuchando. Señor director, usted me da instrucciones. O corregimos. Sí, corregimos sin ningún problema. Estamos con Tomás Regueira, jefe de la UTI de la Clínica Las Condes, y está haciendo mención entonces a algo que hoy la comunidad médica de alguna manera han advertido. El porcentaje de contagios hoy en Chile es bajo y queda cerca del 80% o más de la población por contagiarse. Por lo tanto, ese 80%, voy a poner un caso ridículo, si ese 80% se lo logra, no va a ser así todo, pero si el 80% en una semana nos queda la grande. Por lo tanto, esto es manejo. Cuidado y mucho cuidado para que toda la gente que nos falta por que se contagie, que no sabemos si va a ser todo el resto de la población, probablemente no, pero un porcentaje alto puede ser, que esto sea repartido en el tiempo. Y eso tiene relación con lo que mencionaba el doctor Reguero, que no soltar más de la cuenta, ir con estas cuarentenas programadas, dinámicas, persiguiendo al bicho maldito que a todo el mundo lo tiene de cabeza, y en vez de hacer cuarentenas totales que sabemos que tienen un montón de externalidades negativas en salud mental, en problemas sociales de nuestro país hacia adelante. Por lo tanto, este manejo es realmente afinar un piano que tiene
miles de teclas y hay que ser experto y hay que tener un oído fabuloso para poder darle a cada tecla su tono perfecto. Tiene que ver con lo social, con lo político, con lo sanitario, con los... en fin. Tomás Reguero, estamos de vuelta y nos quedamos con la última parte que decías que no podemos cantar victoria, que le queda mucho todavía parte de la población para que eventualmente se contagie y no podemos soltarnos. Sí, Matías, tú lo decías súper bien. Esto es un piano difícil de afinar, es una carrera larga. Probablemente, como conversábamos anteriormente, va a durar meses y no hasta el 2021. Efectivamente, como tú señalabas, no soltar también tiene consecuencias negativas, ¿no es cierto?, en la economía, en la vida intrafamiliar, en la violencia intrafamiliar, en la tasa de depresión, etcétera. Pero importante señalar que si uno ve el hemisferio norte, ¿por qué tiene una mortalidad tan alta, digamos, cercana al 30 hasta el 50% de mortalidad en pacientes graves? Y tiene que ver con la saturación del sistema. Es el principal factor asociado a mortalidad. Por lo tanto, en este piano que tú hablabas, es fundamental que mantengamos esta meseta en el tiempo, digamos, y logremos no saturar al sistema de salud, digamos, porque ahí vamos a tener personas muertas que no debieron, claro, valga, perdona lo lamentable de la palabra. Se entiende que en casos normales no se hubiesen muerto. Exactamente. O sea, que no se murieron por un problema de su estado de salud, sino que se murieron porque el aparato de salud no lo logró acoger como debía. Exacto. De cualquier forma, Matías, el sistema, uno ve una meseta en la globalidad de Chile, ¿eh? Pero como ha mostrado la prensa y usted acertadamente, la realidad no es homogénea, digamos, es heterogénea en Chile, y eso es súper importante señalarlo. En la zona sur de Santiago, suroriente, en el hospital de Maipú, en la 12ª región, en la 2ª región, en Antofagasta, hay saturación ya. Por lo tanto, las medidas implementadas a partir de mañana, las cuarentenas nuevas, son claves para poder contener esas zonas, digamos. Por supuesto. Tomás, me gustaría también, dada tu experiencia ahí como jefe de la UTI, de la Clínica Las Condes, tu larga experiencia como médico, hay cierta esperanza o abrigamos. Nosotros miren, en el desierto uno se para debajo de cualquier sombrita, por chica que sea, todo sirve. Y ayer salió una sombrita que fue este laboratorio en Oxford, Inglaterra, donde decían que hay primeras pruebas que serían positivas en descubrir una vacuna. Hoy supimos que este antiviral tú me dirás cómo se dice, es muy difícil. Remdesivir, perdón, estaría dando muy buenos resultados en el tratamiento del coronavirus, pese a que no fue hecho para eso. Es decir, aparecen chispazos de buenas noticias. ¿Cómo lo toman ustedes que tienen la experiencia de campo? Sí, a mí me toca dirigir la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y hemos conversado harto sobre estos temas, digamos, ¿eh? Yo separaría los temas. Están los tratamientos posibles y está la vacuna, para separar dos vertientes importantes. Muy bien, perfecto. Comentemos si tú quieres, primero los tratamientos posibles. Claro, vamos. Es fundamental insistir en lo que conversábamos recién, el soporte, o sea, un buen equipo médico, equipo de salud, de intensivo y tecnología adecuada, ¿cierto? Es la principal causa para no morirse hoy en día. Si uno compara el hemisferio norte con la realidad nuestra actual, gracias a Dios. Sobre este tratamiento de soporte no hay nada validado, nada de nada. Solo hay experiencia. Y en ese sentido transmitir que cuando aparece, ¿cierto?, que el plasma hiperinmune, este plasma de paciente, o que los corticoides, o que tal fármaco puede ser milagroso, eso no es así. Hay experiencia. En medicina, para hacer ciencia, como en todas las cosas, tú tienes que tener un grupo que recibe el tratamiento y un grupo que no recibe el tratamiento, ¿cierto? Claro. En ese sentido, no hay estudios. Están recién apareciendo los primeros estudios serios. Y el Remdesivir, como tú mencionaste, efectivamente hay dos estudios grandes, uno chino y uno americano. Uno no muestra mucho beneficio, con 300 pacientes por lado, y otro muestra beneficios en términos de mejorarse más rápido, no en mortalidad, en más de 1000 pacientes. Así que estamos en la duda, pero parece ser el fármaco, si hubiera que elegir alguno, el más correcto. El Fauci, uno de los expertos de la Casa Blanca en estas materias, decía hoy día en una crónica que leí en la tarde que esto es análogo a la primera medicina que, en el caso del VIH, hace un tiempo, salió y logró frenar el VIH, porque antes de eso el VIH era sinónimo de muerte.
Y ya sabemos que esto ha avanzado tanto que hoy día hay tratamientos de antivirales. Pero hacía mención que el Remdesivir es parecido al primero que salió para el VIH, que fue una esperanza para quienes tenían el VIH. No es que sea el medicamento y el tratamiento definitivo, pero es una esperanza de que se puede conseguir algo así. Sí, no, efectivamente, el mecanismo de acción del Remdesivir, o sea, lo que inhibe, donde funciona, guarda relación con el virus. O sea, hay una fisiopatología que tiene lógica, lo cual nos da esperanza de que efectivamente es útil. Sí. Lamentablemente no está en Latinoamérica y el fabricante no tiene ninguna intención de traerlo todavía a Latinoamérica como población objetivo. Por lo tanto, si llegase a llegar, sin duda lo ocuparíamos como uso compasivo, que es uso en la falta de otra evidencia mejor. Claro. ¿Qué otros tratamientos ves tú que están dando vuelta, que suenan y que a ustedes se los piden o que ustedes quisieran probar, aparte de los que nos han mencionado? A ver, el tal plasma hiperinmune. El plasma hiperinmune consiste, como hemos visto en la prensa, ¿cierto? Lo han deportado harto. Sacarle plasma a un paciente que se mejoró y que generó anticuerpos, o sea, proteínas, defensas contra el virus, y ponérselo a otro paciente. Esto tampoco hay estudios serios, está aprobado por la FDA, por la agencia norteamericana que aprueba estas cosas, pero hay que hacer una serie de mediciones, no es llegar y ocuparlo, que en Chile nadie ha hecho aún, que es medir estamos en proceso de hacer, digamos, pero que es medir los anticuerpos en este plasma para que estén presentes, porque no es llegar y poner un plasma sin haber medido estos anticuerpos, no tiene sentido, porque si no le estás poniendo una terapia que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, estamos tanto la FALP, y otros centros como nosotros, etcétera, en el sur, la Universidad Austral, etcétera, están tratando de desarrollar la técnica de medir los anticuerpos y una segunda técnica para ver si estos anticuerpos son además útiles. Por lo tanto, estamos cerca, pero todavía no tan cerca de ocupar esta terapia. ¿Qué otras terapias? Corticoides. Se ha visto que esta enfermedad es larga, como se ha visto, dura 10, 14 días en ventilación mecánica, y se piensa que estos pacientes, a medida que están ventilados, primero se explica todo por el virus los primeros días, pero a los pocos días los pacientes empiezan a empeorar o a persistir enfermos, como una segunda fase, llamemos. Y ahí está la tentación de bajar las defensas, pensar que estos pacientes están haciéndose daño a sí mismos y darle terapias que inmunosupriman. Para eso el corticoide, baja la defensa. Corticoides, tocilizumab, estas drogas que han aparecido en la prensa, pero también es súper discutible, no hay estudios grandes, no hay estudios serios. Hay que analizarlo caso a caso. Como sociedad intensiva no hemos querido sacar una recomendación sobre esto porque nos parece que es bien caso a caso. La enfermedad es bien compleja, puede evolucionar, gracias a Dios, muchas veces a la mejoría, pero a veces evoluciona hacia el shock, evoluciona hacia empeoramiento respiratorio, evoluciona hacia compromiso cardíaco. Entonces, cada una de estas manifestaciones requiere una interpretación independiente, probablemente. ¿Y la evolución que tiene, hay alguna correlación con otros factores, por ejemplo, las enfermedades de base, o no? Sí. A ver. El empeoramiento, tú dices, puede empeorar. ¿De qué depende cuando empeoran los casos que les ha tocado a ustedes? A ver, voy a ser majadero, perdona Matías. No, dale. La principal causa para empeorar es no recibir el soporte adecuado. Ya lo dije 10 veces, pero en el fondo aquí es súper claro la importancia de controlar la saturación del sistema de salud. Dicho eso, los años. Obviamente, a pesar de que a uno no le gusta decirlo, porque hay años y años vividos y mal vividos, en general es una enfermedad larga que requiere, como te decía, 14, 20 días de cuidado intensivo y hay que tener harta pila para aguantarlo, digamos. Uno pierde mucho músculo, pierde reserva y hay que poder rehabilitarse, digamos. Y una persona mayor, averiada, etcétera, es más difícil. Por lo tanto, eso sería probablemente el principal factor de riesgo para no aguantar el proceso. Y después están todas las enfermedades que lamentablemente afectan harto a nuestra población, la diabetes mal controlada, la hipertensión, la obesidad, el enfisema por tabaco. Son todas enfermedades que se asocian a más mortalidad en estos pacientes. Perfecto. Tomás Reguero, me gustaría que por último te pudieras mencionarnos la vacuna. Tú que primero los tratamientos, después querías ir a la vacuna, esta que ayer, en forma muy primaria, se anuncia desde Inglaterra que habría en monos una buena reacción. Falta naturalmente mucho camino por andar, pero ¿cómo ven ustedes el futuro de eso? O sea, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es recibir, ¿no es cierto?, de alguna manera, hay distintos tipos de vacunas,
una parte del virus, de manera que tu cuerpo genere una parte del virus que no te produzca la enfermedad, por supuesto, ya sea directamente el mismo virus o otro virus modificado con parte del virus que queremos tratar, Sí. y que el cuerpo sea capaz de generar defensas contra este virus que después actúen contra el virus real. Estas vacunas se están desarrollando en Estados Unidos, en China, por supuesto, y la que va llevando, y es una carrera, digamos, y no una carrera que es súper deseable, porque probablemente hay vacunas que van a ser más útiles en algunas poblaciones, niños, adultos, otras vacunas que van a ser más útiles en otras poblaciones, qué sé yo, y además, mientras más hayan, mejor, digamos, por la dificultad para fabricarla, así que es una carrera deseable. Y en esta carrera, la Universidad de Oxford, en Inglaterra, parece ir primera, en el sentido que probó la vacuna primero en personas voluntarias y vio que no se morían con la vacuna, para empezar, digamos. Esa es la primera prueba, digamos, que yo ponga algo y no te enfermes por lo que pones. Claro. Porque acuérdate que yo no puedo exponer a seres humanos al virus. Eso no se puede. Está prohibido por la ética. Entonces lo que hago, primero es probar en humanos si la vacuna en sí es una enfermedad. Esto ya lo hicieron varias empresas, Estados Unidos, China, Inglaterra. ¿En qué va ganando Inglaterra? Que la probó en monos, como tú dijiste, estos monos que son la especie más similar al humano. Y después de un rato de dar la vacuna, expusieron a los monos a grandes cargas virales. Ya. ¿Ok? Los monos que no tenían la vacuna, todos se infectaron. Y creo que eran 9 monos que tenían la vacuna, ninguno se enfermó. Por lo tanto, es un primer avance positivo. Ahora tienen que lograr con eso la autorización para probar en la población general la vacuna. No pueden ponerle el virus a un ser humano. Entonces tienen que ir a un lugar en que haya mucho virus circulante y ponérselo a un montón de gente y a otra gente ponerle placebo, o sea, no poner una vacuna inútil, y comparar cómo evolucionan las dos poblaciones. Ahora, eso tarda mucho lograr tiempo. eso, no estamos a menos de 4 o 5 meses, así que igual la esperanza, por lo menos para los próximos meses, no está en la vacuna. La vacuna no va a estar nunca antes de octubre. Y en Chile, probablemente nunca antes del 2021. Claro, porque después viene, si es que se apruebe, sale todo bien, vendrá luego la fabricación, la distribución. Y no creo que seamos los primeros. Claro, ¿en qué lugar te pones tú si es que se empieza a distribuir? Porque hay que producir millones de estas vacunas, pues. Millones. Ahora, aparentemente... Yo no pondría la esperanza, lamentablemente, en este año, en Chile, en las vacunas, sino en el control epidemiológico de la enfermedad. Ya, ¿y ese, tu juicio, se está haciendo bien? Eso se está haciendo bien, yo creo. Creo que se entra a manera chica de la gestión de pacientes en zonas particulares, se puede hacer mejor. Pero porque hay zonas en las cuales estamos con apremio. Yo creo que es importante decirlo. Araucanía Norte, Magallanes, Antofagasta, la zona sur, Central, Maipú, que se requiere un poco más una gestión más efectiva del MinSal para poder distribuir los pacientes en las zonas que no están saturadas. Tomás, por último, el otro día una entrevistada, hace un par de días, nos decía que una de las cosas que ella echa en falta es que esto baje más a descentralizarse al sistema primario de salud, que sea justamente en las comunas, que sea en los barrios, que sea en esos espacios de salud más comunitarios, que hoy día la red nacional entiendo que está muy extendida, capilarizada y funciona bien, que sea allí donde se hagan los primeros tratamientos y se haga la primera atención. ¿A ti te parece que está muy encapsulado, muy centralizado todo en este momento en el MinSal? Una pregunta súper importante, ¿eh? Como tú decías, hay un piano esta cosa, tiene distintas, Yo tiendo a pensar que hay medidas que le corresponden a la autoridad central, digamos. ¿Quién más puede decretar cuarentenas masivas? Claro, lo macro. Pienso que hay medidas, por ejemplo, suspender cirugía, quedarse con todas las camas del país para poder hacer una atención justa a todo el mundo, el uso universal de mascarillas, que es fundamental. No pueden ser comunales, digamos. No puede ser que el alcalde A diga, no, en mi comuna ocupamos mascarillas, pero en la comuna B no ocupamos mascarillas. Claro. Pero hay otras medidas probablemente que tienen que ser tal vez un poco más delegadas, de mejor manera, pero tiendo a pensar que más bien, me puedo súper equivocar, Matías, porque no es mi área de expertise, digamos. Yo creo que el MinSal debiera ser capaz de recibir la voz de los actores sociales con más... Que McKeever a veces está un poquito aislado de la realidad de Araucanía Norte, por decir un ejemplo, o de Magallanes, y llegan un poquito tarde. Más bien, yo pienso que los organismos locales deberían ser capaces de levantar más la voz y ser más escuchados. Ya.
no necesariamente ser gestores de solución, sino de ser escuchados efectivamente, porque hay un delay entre mi problema y que me saquen los pacientes, me traigan los ventiladores. Había un poco de tiempo perdido. Perfecto. Tomás Regueira, jefe de la UTI de la Clínica Las Condes, muchísimas gracias por atendernos esta noche, a esta hora de la noche en tu casa, me imagino. Muy buenas noches y gracias. Gracias, María, que estés bien. Chao, chao. Que estés bien tú. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta seguimos, pero les quiero dejar planteada la pregunta si después de la reapertura de algunos centros comerciales, ¿irías a un mall tú? Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y tomamos contacto de inmediato con Alejandra Ratia, que es directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Alejandra, buenas noches y gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, pues gracias por esperarnos, porque veo que estás con cara de paciencia ahí. Es tarde para algunos, no. para los que estamos acostumbrados hasta ahora es mediodía, pero hay gente que esta hora es tarde, así que se agradece. Bueno, es importante ningún problema. La mirada que tú nos puedas dar, porque entre otras cosas, la educación también es un actor principalísimo en esta pandemia, pues, porque tiene parados los colegios y es muy anómalo todo, las clases de las casas, con todo lo que ello implica, ¿no? Y generando, claro, y generando, por ejemplo, cuadros de mucho estrés. 63% de las personas, esto es una encuesta, estamos conectados, la salud mental de estudiantes frente a una crisis, 63% de las personas se siente estresado, 41% ansioso, alguien dirá que da más de 100, es que hay gente que se puede sentir ansioso y estresado, por lo tanto puede contestar en más de una alternativa. Okay. Un 3% solo dice estar feliz con esta situación. ¿Cómo enfrenta un estudiante eso o una comunidad escolar eso? Sí, claro. Mira, esta era una pregunta, este es un cuestionario que nosotros hicimos para distintos actores de la escuela, ¿no? Y esta pregunta específicamente es en relación a cómo se sienten los niños, niñas y jóvenes, los mismos estudiantes. Y efectivamente lo que tú dices es verdad, cada uno podía responder más de una emoción que sentía predominante. Lo preocupante, la verdad, es que las cuatro o cinco, te diría yo, emociones predominantes, en todos los casos son negativas, o sea, no predominan emociones más como positivas o por último más neutras, ¿no? Ahora, también hay que poner una nota como de contexto, ¿no? El escenario es complejo, es desafiante, lo hemos conversado en distintos momentos con distintos actores. Esta es una situación inédita para la educación moderna, o sea, no habíamos tenido un caso de una pandemia así. En el mundo hay más de 1.500 millones de estudiantes que están con las clases presenciales suspendidas. En Chile la suspensión de clases es una de las pocas medidas que es como universal. Tenemos el toque de queda, que es en todo el país, y la suspensión de clases. Las medidas de cuarentena son por comunas incluso, ¿no? Entonces esto es normal que afecte. Llama la atención, eso sí, Matías, un tema. Mira, nosotros hicimos este análisis por grupo socioeconómico también. Y en todos los grupos socioeconómicos lo que predomina son las emociones negativas, pero hay cierta variabilidad. En los grupos bajo y medio bajo, lo que predomina es la sensación de aburrimiento, la molestia y una sensación como de ansiedad, de estrés. En cambio, en el medio y en el alto, lo que predomina en general es la ansiedad, el sentirse estresado, pero cambia un poco en el tercero, que es que aparece como emoción predominante la soledad, que aparece en el nivel socioeconómico medio, o sea, alto. Aparece la soledad entre los jóvenes. Entonces, todos estos son indicadores que nos están diciendo, tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestros niños, niñas, jóvenes y cómo nos hacemos cargo, porque además este es un problema que tenemos hoy día. Esto no estamos hablando de trayectorias de aprendizaje en el futuro, ¿no? Es la sensación emocional que estamos transmitiendo, bueno, los adultos y que también hay una parte de esto que es normal, también hay que entenderlo, ¿no? Pero el desafío para nosotros es cómo nos hacemos cargo. Exactamente, y qué distinto debe ser para un docente, para un profesor, estar a través de una plataforma tecnológica sin poder, acercarse a un niño o una niña a preguntarle, verle la carita que está complicado con un problema, con una resolución de un problema. Lo hace más frío, lo hace más equidistante, y me imagino que la labor del docente por esencia no es equidistante. En 40 niños o niñas hay niños que tienen mayor capacidad de autonomía y otros menos, entonces el profesor va moderando, va equilibrando, y con un Zoom eso es muy difícil.
Es muy difícil a distancia. De hecho, el 91% de los docentes señala que en este momento lo importante es poder acompañar emocionalmente a sus estudiantes, digamos. Pero, por cierto, algo está pasando que en el fondo, a pesar de que ellos lo reconocen como algo importante, no estamos pudiendo hacerlo como, en el fondo, como contexto, ¿no? De hecho, hay un dato bien llamativo y que yo creo que nos llama a la acción también, mirándolo desde el lado más como propositivo, ¿no? Que es que el 55% de los apoderados le ha costado acompañar emocionalmente a sus hijos. El 55% le ha costado, lo reconoce incluso, ¿eh? Y el 69% dice, me gustaría tener ayuda, me gustaría tener ciertas claves, ciertas como recomendaciones, orientaciones desde la escuela respecto a cómo acompañar a nuestros hijos e hijas, a nuestros niños a cargo, ¿no? No siempre son hijos, pero a los niños que tenemos a cargo. Y en eso quizás es una voz de alerta en términos de que, sobre todo en este momento en que estamos en un contexto que es incierto, en un contexto que es inédito y en un contexto en que no sabemos cómo va a evolucionar también, a poner como de alguna manera una voz de tranquilidad desde los adultos en términos de quitar como esta premura que tenemos. Dos premuras yo creo que son como que nos juegan un poco en contra, ¿no? La primera es como la premura de que los niños tienen que aprender en la casa igual como si estuvieran en la escuela. Eso no es realista, eso es también desconocer un poco la labor de la escuela. Es imposible, tenemos que aceptar que los niños no van a poder, no podemos replicar en las casas como si estuvieran en las propias escuelas. Y por otro lado, también tenemos que mirar en perspectiva. Cuando uno mira la trayectoria formativa de los niños mira, si miramos solo la enseñanza básica, la media son 12 años. Si miramos la educación parvularia, pueden ser 14 o más incluso. Entonces hay que poner en perspectiva y decir, mira, por ahora vamos a poner el énfasis en este momento en contener, en acompañar, en ayudar a nuestros estudiantes que están teniendo estas emociones negativas. Eso de alguna manera es un llamado de urgencia, ¿no? Claro, claro. Nuestros estudiantes en general están expuestos en algún momento a la presión, hoy día a la incertidumbre, pero en general niños muy chicos expuestos a factores de presión exógenos que a veces no todos están preparados para soportar y eso puede dejar marcas. Alejandra, Educación 2020 nació hace muchos años con mirada de muy futuro. Yo lo recuerdo cuando Mario Weissmuth lo inauguró, lo lanzó. El 2020 quedaba por allá. ¿No? Claro, quedaba por allá lejos, bueno, llegó. Y hoy casualmente, paradójicamente, llegó en el 2020 la pandemia. Entonces yo te voy a pedir que tú hagas el mismo ejercicio de mirar muy a futuro, porque se ha esbozado hipótesis de cómo va a cambiar la educación. Por ejemplo, lo de la tecnología. Por ejemplo, la cantidad de materia que tienen los currículums si es que debieran achicarse o cambiarse o virar. ¿Cómo planifican o cómo miran ustedes el futuro que después del COVID, cómo debiera quedar la educación en Chile, por lo menos? Es súper interesante. Nosotros creemos firmemente que en la crisis que tenemos actualmente también se encierra una oportunidad, que es esta que tú estás planteando, cómo miramos la educación hacia el futuro. Yo creo que un tema súper importante es que nos va a permitir de alguna manera ponderar un poco en distinta perspectiva como la necesidad, la urgencia, diría yo, de una educación más humana, de una educación que integre de mejor manera los distintos aspectos de las personas. Esto mismo que estábamos hablando, las variables más socioemocionales, el concebir a las personas que aprenden, niños, niñas, jóvenes, como un ser integral y que por lo tanto importa mucho el cómo se está sintiendo en ese proceso de aprendizaje, el cómo construir sentido, el cómo se vincula con la comunidad los aprendizajes que están teniendo. Entonces yo creo que ahí hay un tema respecto como al sentido de la educación que de alguna manera nos vamos a poder ponderar de un modo un poco distinto. Por otro lado, yo creo que también tú lo decías al principio, Matías, y creo que es muy representativo, como tú lo decías. Nuestros niños muchas veces están sometidos a una cantidad de presión y de competencia muy fuerte. Yo creo que también aquí hay una reflexión respecto a cuánta competencia y cuánta colaboración queremos en nuestro sistema educacional. ¿A dónde queremos orientarnos? ¿Cuál es la sociedad que queremos construir y, por lo tanto, cómo es ese sistema educacional, ¿no? Ciertamente tenemos que compatibilizar que sea una educación que permita desarrollar las habilidades que a los jóvenes les permitan desplegar sus proyectos de vida, construir la sociedad. Pero eso tiene que ser de un modo integrado con poder construir sentido, con poder, en el fondo, integrar los aspectos más socioemocionales y más comunitarios de la vida. Entonces, desde esa perspectiva creo que es una oportunidad para poder ponderar distinto. Ciertamente, yo creo que
y bueno, ha habido mucho debate en estos tiempos, ¿no? Ciertamente nos va a permitir también repensar varias cosas de cómo organizamos la estructura del sistema escolar, la educación, o sea, la enseñanza, el aprendizaje, el rol, por ejemplo, de las metodologías más como, por un lado, digitales, de las tecnologías como más, o sea, en el fondo de todo lo que es virtual, pero además también el rol de la innovación. Muchas veces nosotros, y comentamos, hay muchas historias respecto a cómo a veces las salas de clases son parecidas a como eran hace 100 años, e incluso hay gente que dice que si viniera una persona del pasado y llegara ahora después de 100 años, todo le parecería muy similar, menos las salas de clases. Nosotros creemos que es fundamental innovar para que la experiencia formativa de los estudiantes sea más pertinente, más significativa. Y claro, un tema fundamental en eso es el currículum. Ahora, ahí, más que decir cantidad, quizás es la arquitectura del currículum, porque el currículum tiene un sentido de equidad que es muy importante, porque en el fondo nosotros queremos que como nueva generación, la experiencia formativa a la que accedan las nuevas generaciones y la base cultural común sea efectivamente robusta por un tema de equidad. El punto es qué tanto implica eso un detallino escrito o podemos tener como desempeños más globales, desempeños centrales, lo que en otros países tiene distintos nombres, ¿no? Como en el fondo las grandes ideas del currículum. ¿Me entiendes? Más sí, claro, que decir, claro, tengo detalle fino, que muchas veces eso lleva la conversación desde lo sustantivo a una especie como de checklist, donde lo que importa es la materia que yo pasé, no lo que mis estudiantes aprendieron. Y eso nos hace perder el sentido. Alejandra Rate, directora ejecutiva de Fundación Educación 2020, muchas gracias por recibirnos a esta hora en tu casa. Que estés muy bien. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos el resultado de la pregunta que nos invitamos a participar. Si es que iría a un mall. Claro, a la apertura de algunos centros comerciales ya se produce. Y hoy día me estuve fijando en distintas comunas que me tocó atravesar hoy por una situación particular. Se ven bastantes comercios independientes, lugares chiquititos con muchas filas, ¿eh? Muy bien comportada la gente. Mascarilla, distancia social, pero bastantes locales abiertos, ¿eh? Empieza poco a poco a retornar en algunas partes, así que está muy bien. Pero ¿irías a un mall? 91% no lo haría, el 9% restante sí lo haría. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene en portada la siguiente noticia: hacinamiento, empleo informal, aumento de discriminación. Encuesta revela cuáles serían los principales problemas de los migrantes ante el COVID-19. Solo decirles que leyendo ayer o anteayer uno de los casos que más se está discutiendo en el mundo, o viendo qué es lo que sucedió con Singapur. Singapur partió muy temprano con esto. Controló muy luego la pandemia. El mundo aplaudió a Singapur, como aplaudió Corea del Sur y otros países que lo manejaron estupendamente. ¿Qué es lo que pasó con Singapur? Que después de un mes de una cuarentena fuerte, bueno, es un estado chiquitito, muy rico, más controlable, después de un mes, la curva, si usted la ve, es así. Se descontroló a un nivel pero absolutamente inesperado Singapur. ¿Y saben ustedes cuál es fundamentalmente el factor que hoy los especialistas ven de mayor riesgo o de mayor conflicto en ese Singapur hoy día bastante complicado con la pandemia, después de que estuvo un éxito y aplaudido, como les decía? Tiene que ver con el hacinamiento en poblaciones migrantes. Es un problema que ocurre en muchas partes del mundo y nosotros tenemos ese problema allí. Por lo tanto, a no bajar la guardia, y en ese punto, que tiene que ver con esta encuesta también, es particularmente delicado. Hacinamiento, migrantes, pobreza, miseria. Vamos a la temperatura. En este momento, el termómetro de la región metropolitana marca 9 grados con una décima y el cielo está despejado. Para mañana jueves y pasado mañana viernes ocurrirá lo siguiente, o se espera que ocurra lo siguiente: cielo despejado para mañana jueves y el viernes también. 25 grados para mañana la máxima y para el viernes 26 la máxima esperada. Revisemos qué ocurrirá en otras regiones del país. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en Osorno, región de los lagos. En Osorno tendrá cielos parciales y una máxima probable de 17 grados. Y El Salvador, en la región de Atacama, tendrá
parcial y una máxima probable de 29 grados. Y a veces hay buenas noticias en medio de esta pandemia. Y es que, claro, es que este histórico concierto de los prisioneros en el Estadio Nacional en el año 2001 fue liberado en versión remasterizada. La banda nacional anunció en su portal que estarán disponibles 27 videos remasterizados de los conciertos realizados el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2001. Además, la banda anunció que a partir del 1 de mayo estarán nuevamente disponibles del álbum homónimo Los Prisioneros a través de las distintas plataformas de streaming. Este es un álbum muy importante en la historia de la banda que volvió a cobrar relevancia desde el estallido social del 18 de octubre. La verdad que nunca ha dejado de estar presente en nuestra memoria, en nuestro patrimonio social, el aporte de los prisioneros y sus temas además tan adelantados en los tiempos. Esta noche despedimos Vía Pública con la voz de los 80. Muy buenas noches y gracias por venir.